Buenas noches, saludamos al maestro Abraham Vergara. Él es coordinador de la licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana, justo para conversar sobre el cierre de la séptima ronda de negociaciones del TLCAN y cómo impacta la decisión de Trump de imponer aranceles. Ahora, a cambio, como dijo, de un acuerdo más justo para su país. Maestro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan, buenas noches. Hola, felicitas. Gracias, maestro. Y pues sin duda una semana complicada con este tema que parece que de pronto no va a avanzar, Juan, que nos da un pequeño respiro. Sin embargo, bueno, pues el presidente Donald Trump insiste en este tema. Ya se cerró esta ronda. ¿Cuáles son los acuerdos? 3 capítulos nada más. 3 capítulos nada más, van 6 de 30, lo cual después de 7 meses de trabajo aparentemente es muy poco y no se ve que en los siguientes meses, aunque es verdad que van a quedar trabajando en estas sesiones rondas, por decirlo de alguna forma, van a seguir trabajando en algunos temas en los cuales se pretende obtener resultados en 3, 4 más a lo máximo, pero aún así sigue siendo muy poco para toda la modernización que se pretende hacer del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo me atrevería a decir que esta séptima ronda, si no un fracaso, estuvo muy cerca de ese fracaso. Pues maestro, no vemos entonces muchos resultados. Lo que vemos son declaraciones cada vez más fuertes, sobre todo por parte de Canadá, quien amenaza a Estados Unidos pues de realizar tratados bilaterales. Háblenos un poco de esto. Es verdad, aunque ya se había platicado y estaba en la atmósfera de la negociación esto de los acuerdos bilaterales, tanto por parte de Canadá como por parte de Donald Trump, hoy por primera vez, y se pone en la mesa de forma ya totalmente tácita, el hecho de decir, si no hay un comercio justo entre las 3 naciones, final de cuentas estaremos buscando un tratado bilateral. Aquí lo hemos platicado, ya tenemos meses platicando de que era una amenaza constante, pero hoy se hace totalmente concreta, totalmente en la mesa, y parece ser que el presidente Donald Trump va por ese camino de romper con esta negociación trilateral e irse por un lado con México y por otro lado con Estados Unidos, y sus amenazas de los aranceles parece que será el inicio de una serie de más y mayores aranceles en estas negociaciones. Que se ha montado ya en este capricho de decir, si no se hace como yo quiero este acuerdo, definitivamente no lo hay y nadie va a salir beneficiado si a mí no me toca primero el beneficio. Es correcto, ya Canadá le empieza a reclamar a México de que el que está poniendo todas las cartas sobre la mesa es Estados Unidos y que México lo está siguiendo. De ahí yo creo las declaraciones muy optimistas del secretario Ildefonso Guajardo. Sin embargo, ese optimismo no nos está llevando a un beneficio o no nos va a llevar a un beneficio en los próximos meses, y no únicamente los meses, sino en los próximos años en toda la productividad, competitividad y desarrollo que necesitamos como país. Aunado a eso vemos nuestro periodo electoral en Estados Unidos, el periodo electoral en Canadá, lo cual va a complicar un poco más toda esta serie de negociaciones, ya sea en mesas, en sesiones, rondas fijas, las siguientes en abril, o en las relaciones y en las reuniones que tienen entre cada una de estas rondas. Maestro, y díganos, es que el secretario Guajardo fue prudente en las declaraciones del día de hoy y mencionó que una guerra comercial no le conviene a nadie. ¿Cuál es su opinión respecto a esta postura por parte de nuestro secretario de Economía? Es correcto, no le conviene a nadie, no le conviene a Estados Unidos, no le conviene a México, no le conviene a Canadá, y si nos vamos un poco más allá, no le conviene tampoco a Europa, ¿no? Pero sin embargo no se ve clara una postura del secretario de cómo poder evitar esa guerra comercial. A nosotros nos perjudicaría mucho un arancel del 25%, sobre todo en el tema de acero. Aluminio es un poco menos, es 10%, pero lo que me refiero que es un poco menos es el comercio que hay de aluminio hacia Estados Unidos. Sin embargo, la parte automotriz se volvería a ver afectada, autoparte se volvería a ver afectada, y estas reglas de origen que se han venido negociando y que en esta séptima ronda hasta el negociador se fue del país, se regresó a Estados Unidos y fue un tema que quedó ahí otra vez en el limbo. Sería muy complicado
para nuestro país enfrentar esa guerra comercial. Y parece que Donald Trump no tiene ningún problema, que también tiene sus afectaciones. Hay una cosa que el presidente Trump no entiende, que es la base de la contabilidad. A cada cargo le corresponde un abono, es decir, él dice que tiene un déficit en la cuenta comercial. Si ese déficit lo hace superávit, entonces va a tener un déficit en la cuenta de capitales, y esa parte pareciera ser que él y sus asesores no lo entienden, que nada más está obsesionado en quitarse ese déficit con México sin preocuparse por el otro lado de la ecuación. Entonces, parece ser que nuestro secretario fue muy prudente, fue muy pasivo en esta decisión, pero es verdad que no nos conviene a nadie una guerra comercial. ¿Cuál sería entonces, maestro, el panorama que nos espera para los próximos meses? Desafortunadamente, una volatilidad importante en el tipo de cambio. Hoy se vio, sí. O sea, hoy se deslizó hasta niveles de 19.20, llegó a tocar 19.34. Eso es lo que vamos a ver en los siguientes meses, sobre todo si se siguen con estas amenazas y si se sigue con Estados Unidos con el, como se dice, con el sartén por el mango, ¿no? Entonces, creo que va a haber una volatilidad, creo que va a haber cierta incertidumbre que va a poner a los mercados nerviosos, va a poner a los inversionistas inquietos, y de ahí el movimiento que vamos a estar viendo en el tipo de cambio. Ahí está, caray, las reacciones nada favorables hasta el momento. Nada favorables, maestro Vergara. Pues le agradecemos que nos haya acompañado para explicarnos qué sucedió en esta séptima ronda de negociaciones de modernización del Telecam. Un gusto como siempre. Muchas gracias.